Muy buenos días. Bendecido día tengan en el nombre del Señor. Un día más donde el Señor nos regala ese gran privilegio, ese gran don de la vida, ese maravilloso don y bendición que muchas veces pasa desapercibido en nuestras vidas. Pero la vida es bella, es maravillosa y es un regalo que se nos da. Domingo, día del Señor. Un domingo donde la palabra del día de hoy nos muestra muchísimas cosas. Un evangelio donde podremos escudriñar y tenemos mucha tela de donde cortar. Un evangelio que en lo personal me encanta, me gusta muchísimo. Nos muestra ese momento de encuentro. Y hoy domingo, ese día, es ese día para preparar el corazón, para tener ese encuentro personal con el Señor. Es Dios quien nos invita a su encuentro, a su casa. Así es, nos invita a su casa, a escuchar su palabra, que es palabra de vida, y para darse el mismo en alimento a través de la Santa Eucaristía. El día de hoy, el Evangelio, como siempre, nos confronta. Y es que es una actitud que debemos de tener cada vez que escuchamos la palabra. ¿Qué me quiere decir Dios el día de hoy a mí? El día de hoy el Evangelio nos habla sobre la vocación de los primeros discípulos, especialmente la de uno, la de Pedro, que al principio se llamaba Simón. Y como te decía al principio, este Evangelio me encanta muchísimo porque es ahí donde Simón Pedro conoce al Señor, donde tiene su encuentro personal. Pedro había escuchado de Jesús, pero era como si hiciera caso omiso. No hacía caso del todo. Así como nos puede pasar a muchos de nosotros, sobre todo hoy en día. Pero sobre todo lo digo por mí. Es, es un pasaje con el cual logro identificarme y cada vez que lo leo a través de la Sagrada Escritura, me recuerda que siempre está esa oportunidad, está ese punto de encuentro, está ese momento que cambia por completo la vida de uno. La forma en la que está narrada este pasaje, esta historia, es como una invitación para cada uno de nosotros, de prestar mucha atención, porque indudablemente este Evangelio le cambió la vida a Pedro y también nos la puede cambiar a cada uno de nosotros si logramos ver las claves que este Evangelio tiene para que las podamos aplicar en nuestra vida. Si yo te preguntara, ¿te gustaría profundizar más y desarrollar nuevas habilidades en tu diario vivir? Si tu respuesta es sí, entonces presta mucha atención. Escucha muy bien esta historia, porque también esta historia puede ser tu historia. Así es, puede ser tu historia. Un encuentro, un cambio de vida. Así es como inicia el cambio. Jesús está predicando. Hay muchas personas que lo siguen,
a esa orilla del lago de Genezaret. Un punto importante que debemos de tener en cuenta es que hasta este punto, ¿sí? Hasta este momento del Evangelio de San Lucas, Jesús no hace tantos milagros. La gente lo sigue cuando escucha su palabra, cuando les habla de Dios. Hay algo que les atrae de la persona de Jesús. Jesús se acerca. Y es tanta la gente que está ahí que ve dos barcas y se sube a una. Se sube a la barca de Simón Pedro y le pide que se aleje un poco de la tierra para que él se pueda sentar y pueda dar esa enseñanza, pueda predicar y todos la escuchen. Pongamos atención a estos puntos que son importantes para reflexionar. El primero, la barca. ¿Qué significa la barca? La barca significa tu propia vida, el corazón. El segundo punto, el mar, el agua. ¿Qué significa? Significa, de cierta manera, la maldad. El tercer punto, la tierra, la orilla, como lo menciona en el pasaje, significa la seguridad. Las seguridades que tenemos, esa zona de confort. Bien, habiendo tanta gente, Jesús se sube a una barca, con tanta gente allí, siendo seguramente un lugar de pesca donde pudo haber mucho más barcas. Jesús elige nada más una, como también es a una persona a la que le cambia completamente la vida. ¿Cuál es la diferencia entre la multitud y Pedro? La diferencia es que Jesús se subió a su barca. Pedro, después de una mala noche de pesca, posiblemente y tuvo ese primer encuentro personal con el Señor, con una pésima actitud, tal vez renuente, estresado, preocupado. Tal vez traía muchas cosas, pero dejó que Jesús entrara a su vida. Algo muy significativo que se puede ver de esa manera es que se aleje un poco de la tierra. Pudiéramos decir que es algo práctico para que la gente no se subiera a la barca, que todos vieran y escucharan bien. Pero esto significa más, tiene una profundidad y es la apertura. Que te alejes un poco de tus seguridades, que salgas de esa zona de confort y que escuches muy bien. Es como si Jesús le hubiera dicho a Pedro: deja a un lado tus seguridades. Abre tus oídos a este mensaje. Es para ti. Deja a un lado tu entendimiento por un momento y escúchame. Desde la vida de Pedro, desde su barca, Jesús empieza a hablar. Y es que Dios nos habla desde nuestra realidad, desde nuestro diario vivir. Es ahí donde nosotros tenemos el primer encuentro con Dios. Es ahí, en el diario vivir, donde surge el cambio de vida. No busquemos en lo extraordinario nuestro primer encuentro.
busquemos en lo más ordinario. Busquemos en nuestra vida, en lo cotidiano. Busquemos más cerca de lo que nos podemos imaginar. Jesús termina de hablar y entonces se dirige a Pedro con estas palabras: rema mar adentro, aléjate de tus seguridades, confróntate, retira todos y todas tus seguridades, da un paso de fe y rema mar adentro. Eso es lo que le quería decir al momento de decirle rema mar adentro. Profundiza, rema mar adentro y ve directo a tu corazón, porque ahí, en el centro de tu corazón, Jesús te pedirá algo que cambiará la forma en cómo tú miras la realidad. Pedro le obedece. Quizás porque el mensaje que Jesús había dado fue algo que impactó en él, fue algo que le llamó la atención. Quizás fue por la gran personalidad que representaba a Jesús en ese momento. El punto es que se retiró y quiso tener un momento de intimidad con él, ahí a solas, en medio del mar. Pero lo que Pedro no esperaba es que Jesús le pidiera algo que iba en contra de su experiencia. Esa experiencia que Pedro tenía como pescador. Así es. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado? Que decimos, yo ya me la sé. ¿Qué me vas a decir a mí si a esto me dedico? Ahí, en pleno mediodía, cuando el sol estaba en su esplendor, Jesús le dice a Pedro, lanza las redes. Lánzalas. Para los pescadores de laguna como Pedro, la mejor hora para pescar era en la noche, la madrugada. Ellos ya habían tratado de pescar toda la noche y no pescaron nada. Sí, si en la mejor hora de la vida, en la mejor hora del día, no había nada, menos lo iban a hacer en pleno mediodía, cuando no era una hora de pescar. Ya cansados, ya habiendo recogido todo, ya acomodado todo, Jesús le dice a Pedro, lanza las redes. Pedro, sabiendo muy bien que no era la mejor hora, que ya están cansados, toma un momento y le dice esas palabras que muchos deberíamos de llevar al corazón para decirlas cada vez que Jesús nos pide algo. Lo he intentado, pero confiado en tu palabra, lo intentaré de nuevo. Echaré las redes. Señor, ya lo intenté, pero confiado en tus palabras, echaré las redes. Jesús no prometió una pesca numerosa. Jesús
No le dijo por qué o para qué tendría que echar las redes. Nosotros lo podemos suponer, a lo mejor Pedro también, pero Pedro simplemente lo obedece. Desde el momento que no están las seguridades, desde el momento en que se abandona, lo que tiene que hacer es dar un paso en fe. Y a Jesús a veces es lo que más le cuesta recibir de nosotros. Podemos dejar nuestros apegos, nuestras seguridades, pero obedecer a Jesús es otra historia. Sobre todo cuando Él me pide hacer algo que va en contra de mi entendimiento. Algo de lo que normalmente estoy habituado a hacer. Es difícil. Podré dejar las tentaciones, podré dejar las cosas pecaminosas, pero que empiece yo a amar a mi enemigo, a orar, a ser buena persona, eso es más difícil todavía. Eso es lo que implica un acto de fe, un acto de voluntad de hacerlo, aunque me esté costando, aunque me cueste muchísimo. Pero recordar que tenemos esas palabras que el mismo Pedro repitió. Pero confiado en tu palabra, lo haré. Aunque me cueste, pero confiado en tu palabra, no en la mía. Alejado de la tierra, alejado de mi seguridad, me abandono a tu palabra, haciendo un acto de voluntad, haciendo lo que tú me pidas, haciendo un acto de fe. Lo que sucede después es inesperado. Resulta que son tantos los peces que las redes se rompían. La barca se empezaba a hundir y piden ayuda. Se acercan sus compañeros y apenas entre las dos barcas logran sacar esos peces. Y esas dos barcas se llenan tanto que casi las dos se hundían. Cuando tú dejas que Jesús entre a tu vida, cuando tú escuchas, cuando te alejas de tus seguridades, cuando obedeces en tu corazón, la bendición de Dios es abundante. Es tan abundante que no la puedes contener. Tanto así que tenemos que anunciarla a los demás. Y mientras más se dé el testimonio de lo que ha sucedido, sobre todo en mi vida, más grande se hace la bendición para todos. Es ahí donde Pedro reconoce ante quién está. Es ahí donde Pedro cae rendido a sus pies diciéndole, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Dos puntos maravillosos. Pedro reconoce con quién está y Pedro se reconoce, lo admite quién es, se muestra tal cual ante el Señor. Le dice al Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Jesús de seguro lo sabía, pero le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. La vida, la vida
cambia completamente para Pedro. Mejoró. Ya no es un pescador ordinario. Ahora es un pescador de hombres. Y tal vez habría que entender esto para que podamos entender este concepto. Ser pescador de hombres significa que vas a salvar a los hombres, que los vas a liberar, restaurar, sanar. Para la cultura hebrea, el mar era considerado como la maldad. Y sacar a un hombre del mar, sacarlo de la maldad era como salvarlo, era como amarlo, sanarlo, liberarlo. Por eso Jesús le dice, ahora tu misión va a ser mucho más que sacar peces del mar. Vas a sacar almas, vas a salvar. Lo que tú hagas en Dios cobra una dimensión totalmente diferente, más profunda. Y de eso se trata. Sobre ese encuentro, reconocer a Jesús, reconocerte a ti mismo como qué eres y quién eres, dejar tus seguridades a un lado, escuchar a Jesús, dar ese acto, ese paso de fe, ese acto de voluntad y ver tu vocación, ver que en tu vocación puedes salvar vidas. Se trata de profundizar, se trata de llevar las palabras del Señor al corazón, porque el Señor siempre nos ha hablado de esa manera, nos ha hablado al corazón. Invita a Jesús a que se suba a tu barca, que entre a tu corazón, que forme parte de tu vida. Escúchalo cuando Él hable, cuando predique. Ten esa apertura, alejándote de las seguridades y de tus propios entendimientos. Y entonces sí, cuando Él haya hablado, rema mar adentro. Lleva sus palabras a tu corazón, a la profundidad de tu vida. Y ahí es donde seguramente Él te pedirá que hagas un acto de voluntad. Aunque nos cueste, siempre el obedecer a Jesús nos va a llevar a una bendición. Tal vez, tal vez será perdonar. Tal vez sea amar, dejar vicios, dejar las mentiras. Y tal vez diremos, Señor, ya lo intenté. Pero también digamos con fe, Señor, ya lo intenté. En tu palabra lo volveré a intentar. Lo intentaré de nuevo. Y será ahí donde surja la bendición. No podemos obedecer ni hacer un acto de fe de esa magnitud si primero no llevamos a nuestro interior lo que Jesús nos ha dicho. Y para eso tenemos que escucharlo. Primero que nada. Y para escucharlo tenemos que tener ese encuentro. Y para tener ese encuentro tenemos que estar. Ahí estará Jesús hablándonos. Desde nuestra vida, desde nuestro diario vivir, en lo ordinario de nuestra vida. Ahí. Y cuando lo escuchemos, podremos llevarlo al interior, confrontar nuestra vida, nuestra realidad y hacer un acto de voluntad. Y ver que todo cambia, que todo va a cambiar para bien. Está al alcance de nuestras manos este cambio. El Evangelio del día de hoy es tan sencillo que la invitación es esta. Nos invita a un cambio de vida. Este mensaje, llévalo a tu corazón,
acompañado de la oración y descubre qué es lo que te pide el Señor y que la voluntad del Señor sea que podamos ver esa pesca milagrosa, viendo cómo los enfermos sanan, cómo las familias se restauran, cómo los matrimonios son felices, cómo los noviazgos van de la mano de Dios, viendo cómo en donde los que tienen hambre son ayudados, pero sobre todo que veamos esa pesca milagrosa en los hombres que no conocen a Dios todavía. Veamos cómo nuestra vida empieza a cambiar de la mano del Señor. Tengamos ese acto de fe. Y ojalá que podamos ver ese milagro, el tamaño de esa magnitud, del tamaño de esa magnitud de la pesca milagrosa en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Y que esa sea la voluntad del Señor. Y ese es mi más grande deseo para ti el día de hoy. Profundicemos en nuestro diario vivir y en tu vocación, siendo doctor, siendo psicólogo, siendo maestro, siendo político, siendo algún empleado. Todo lo que hagas de la mano de Dios trae abundancia. Todo lo que hagas de la mano de Dios atrae un milagro. La magnitud no la sabemos, pero si tenemos fe, como la tuvo Pedro, podremos ver una pesca milagrosa. Y que así sea para cada uno de nosotros. Que tengas un muy bendecido día en el nombre del Señor.